Hoy vamos a trabajar sobre el tema campo eléctrico. ¿Recuerdas? Hasta la clase anterior vimos sobre la ley de Coulomb. ¿Cómo saber si en un sector existe el llamado campo eléctrico? Además es invisible, no se lo ve, pero su fuerza ejerce acciones de atracción en los cuerpos. Toda carga eléctrica está rodeada de un cuerpo eléctrico. Ya sabemos que las cargas iguales se rechazan y las diferentes se atraen. Como podemos ver en la gráfica, la carga Q está rodeada de un campo eléctrico. ¿Cómo sabemos si existe? Pues si ocupamos una carga positiva en un punto, siempre vamos a considerar que en el punto que nos dé hay una carga positiva para advertir la presencia de un campo eléctrico, es decir, si hay cargas alrededor que puedan dar atracción, se la coloca y se comprueba experimentalmente si hay fuerzas de repulsión o atracción. Si es que las hay, aquí se crea un llamado campo eléctrico. Bien, la intensidad del campo eléctrico se la halla con la fórmula fuerza para la carga situada en un punto dado, cuya se lo representa con la letra E, que es la intensidad del campo eléctrico. Unidad, newton sobre coulomb, que es la relación de la fuerza en un punto o en una carga dada. Para poder trabajar en un punto y conocer la cantidad de campo eléctrico que se ocupa la siguiente fórmula. K por Q para la distancia al cuadrado donde la hemos ubicado. Debido a que en un solo punto, como vamos a ver, pueden haber varias cargas que en ese punto estén produciendo una carga eléctrica. Recuerda, consideras en un punto positivo, entonces entre la carga 1 y este punto habría un campo de atracción, repulsión y repulsión. Y obviamente para poder realizar tenemos que hacer sumatoria de fuerzas de campos eléctricos vectorialmente hablando. ¿Recuerdas la fórmula? Pues vamos a trabajar a continuación en un ejercicio siguiendo la fórmula, que la intensidad del campo eléctrico es K, la carga para la distancia al cuadrado. Y en los ejercicios nos dan un punto de relación. Por ejemplo, tenemos el punto P y queremos saber la intensidad del campo eléctrico ubicado en ese punto. Si se aleja cambia, si se acerca cambia, ¿verdad? Bien, si consideramos en este punto positivo, entre la carga 1 hasta ese punto va a haber una repulsión, así que el campo eléctrico 1 estaría hacia la derecha. Pero entre el punto 1 y 2 habríase un campo eléctrico de atracción, así que estaría ubicado de la siguiente manera, por lo que tuviéramos que nosotros hallar una sumatoria vectorial descomponiendo el campo 2 para hallar la fuerza resultante. En primer lugar, te aconsejo ver los valores que tienes. Como podemos ver, la distancia de todo es 50 centímetros, así que es un triángulo equilátero, por lo que aquí el ángulo es 60. Empezamos. Campo eléctrico 1. ¿Por qué solo hay una carga? Porque tomas en un punto de referencia, que sería 9 exponente a la 9. Por la carga a ese punto, 6 microcoulomb. Recuerda, sería 6 por 10 a la menos 6 coulomb. La distancia tiene que estar en metros, así que nos quedaría 0.5 al cuadrado. Al hacer esto, recuerdas el campo nos va a dar en newtons coulomb, que es la relación de la fuerza para la carga, que nos quedaría 9 exponente a la 9 por 6 exponente a la menos 6 dividido para 0,5 al cuadrado. Te repito, 9 exponente a la 9 por 6 exponente a la menos 6 dividido para 0.5 al cuadrado, que nos da un campo eléctrico de 216.000 newtons coulomb, el 1. Ahora vamos al 2, que se divide en 2 vectorialmente hablando. Recuerda que tanto el campo como las fuerzas son considerados campos eléctricos. ¿Qué nos quedaría? Vamos a ver. 9 exponente a la 9
La carga de referencia es 4. Recuerda que el signo ya no se pone y la distancia nuevamente es 0,5 al cuadrado. Aquí es Coulomb. Perfecto. Hacemos la operación y recuerda que nos va a dar en Newton sobre Coulomb. Esta operación nos queda y recuerda que las distancias son iguales en este caso. 144.000 newtons Coulomb. El método más fácil a que no te compliques para hallar la intensidad del campo eléctrico total es como te estoy enseñando, con una sumatoria vectorial. Campo eléctrico 1, la intensidad, el 2 se dividiría en y en X. Si aquí es 60, todo el ángulo sería 120. Por lo que dividiríamos de la siguiente manera. Campo eléctrico 2 en Y va a ser el campo eléctrico por seno de 120 que nos va a dar positivo y el campo eléctrico en X sería por coseno de 120 que nos va a dar negativo porque solo está indicando que nos queda hacia la izquierda. Nos quedaría el 2, 144.000 seno de 120 y en el otro caso 144.000 coseno de 120. En el primer caso nos queda, para X si quieres primero, nos queda negativo de menos 72.000. Y en el caso de Y, 144.000 por seno de 120 que nos va a salir positivo, 124.707.6181 newton sobre Coulomb. Sumatoria del campo en X sería el campo 1 menos el 2 porque es negativo. ¿Qué sería el 1? 216.000. Nos preguntaban, ¿y qué pasa si sale negativo? Nada, simplemente te está indicando hacia dónde queda. 216.000 menos 72.000 nos queda un campo eléctrico en X de positivo de 144.000 newtons sobre Coulomb. Y en Y solo tengo el de que se descompuso del campo 2. Así que simplemente sería 124.707.6181 newtons sobre Coulomb. Bueno, repitamos aquí para que le entiendas mejor. Perfecto. Y ahora, al igual que en la fuerza, recuerda, tienes que considerar de modo vectorial, sacamos la raíz del campo en X al cuadrado y en Y. En muchos textos nos enseñan esto aplicando sumatoria por el método del paralelogramo. Para efecto de un examen, a mí me parece mucho más sencillo el método de suma vectorial. Muchos alumnos me han dicho, pero es un poquito más largo. Tal vez, pero es un método mucho más seguro. Espero que te sirva esta recomendación. Y ahora lo que hacemos es elevar cada cantidad al cuadrado. Estamos ya introduciendo los datos en la calculadora y sacamos la raíz. Y tenemos que el campo eléctrico total es 190.494.0944 newton sobre Coulomb. Newton sobre Coulomb. Y así tienes que desarrollar los ejercicios. Si es que hay varias cargas, si no, simplemente es un simple despeje. Recuerda que el campo eléctrico es la fuerza para la carga, pero por efecto de deducción, como podemos ver para acá en la imagen, al reemplazar una carga se elimina y por esa razón nos quedaba la fórmula, que es una fórmula bastante sencilla de ocupar e igual manejas el campo como si fuera una cantidad vectorial. ¿Qué les parece si hacemos otro ejercicio para que tú hoy puedas empezar a trabajar? Queremos el campo eléctrico en el punto P. Recuerda,
tenemos que imaginarnos o considerar una carga positiva. En este caso, el campo 2 sería de atracción y el 1 también. Sería de repulsión, perdón, porque ambas cargas son positivas. Este sería el gráfico que nos queda ahora de las cargas. Si le pasamos al plano cartesiano, tenemos que el campo eléctrico 2 está hacia arriba, en el eje Y positivo, ahí está, y el 1 está en el primer cuadrante, por lo que se va a descomponer en X y en Y. Así que la sumatoria de campos eléctricos en X va a ser igual al campo eléctrico en X1 y la sumatoria de campos eléctricos Y, la suma de los dos, para luego vectorialmente hallar el total. Sí, requerimos conocer ángulos, que es la diferencia en este caso. Pero es muy sencillo realizarlo. Primero tenemos que verificar, te repito, el campo eléctrico 2 está hacia arriba en el eje y el 1 tiene la misma inclinación, por lo que tenemos que determinar el ángulo. Como vemos, este ángulo es 31, por lo tanto el de acá, si es que este es de 90 grados, va a ser de 59, que viene a ser el ángulo entre las dos cargas. Por lo tanto, el ángulo con el que tenemos que trabajar es 31. Repito, si vemos los gráficos aquí, este ángulo es 59 por opuestos, así que trabajamos con el ángulo de 51 para descomponer el campo 2, pero aún no lo tenemos determinado, así que vamos a determinar el campo eléctrico 1, perdón. Campo eléctrico 1 va a ser igual a la K carga para la distancia, que es 60. Entonces sería 9 exponente a la 9 por la carga al decir microcoulomb por 10 a la menos 6. ¿Recuerda los videos anteriores? Y dividido para 0.6 al cuadrado porque la distancia tenemos que pasarle a metros. 9 exponente a la 9 por 7 exponente a la menos 6 dividido para 0.6 al cuadrado, nos queda un campo eléctrico de 175.000 newton sobre coulomb, que se va a descomponer en un campo en X y en Y. En X sería el campo por coseno de 31 y en Y el campo por seno de 31, como hemos analizado el valor de los ángulos. En el primer caso nos queda un valor de 150.004.2776 newton sobre coulomb y en el otro caso nos quedaría 175.000 por seno de 31. 90.131.6311 newton sobre coulomb. Ahora, el campo 2 no se descompone. Como podemos ver, está completamente vertical. ¿Qué sería K por Q para la distancia al cuadrado? Que nos quedaría 9 exponente a la 9 por la carga 2 a la menos 6 para la distancia, como vemos, es 30 centímetros, pero al pasarla a metros, 0.3 al cuadrado. Recuerdas, tenemos que pasarle a metros para que se simplifique. Nos quedaría 9 exponente a la 9 por 2 exponente a la menos 6 dividido para 0.3 al cuadrado, nos da un campo eléctrico o una intensidad del campo eléctrico de 200.000 newton sobre coulomb. Ahora vamos hacia las sumatorias. Sumatoria en X, solamente la del campo 1, que sería 150.004.6776. Pero en Y es la suma de Y, que es 90.131,6631 newton sobre coulomb, más 200.000 newton sobre coulomb.
En primer lugar, hallemos la suma. Que nos da 290.131.66311 newton sobre Coulomb. Y ahora sí podemos hallar el campo total considerando la fórmula pitagórica. Las intensidades al cuadrado del campo eléctrico en Y y en X. Reemplacemos los datos, resolvemos la operación y eso sería todo. Luego de este ejercicio te vamos a plantear una serie de ejercicios para que puedas trabajar, que son muy fáciles y te toman en muchos exámenes de ingreso en este año de la universidad. Nos queda en total de 326.615,6587 newton sobre Coulomb. Espero que los compruebes y estés listo para trabajar en este nuevo tema, denominado intensidad del campo eléctrico.